3. Ven, adoremos al Rey. Ven, adoremos al Rey. Ven a postrarte ante Él. Grandes sus obras. Mira lo que hace el Señor. Mira lo que hace el Señor. Mira cuán grande es su amor. Grandes sus obras, grandes sus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras, cantamos alegres en tu libertad. Exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, grandes tus obras. En las pruebas tú has sido fiel. Amén, cantémoslo. En las pruebas tú has sido fiel. Tú serás hoy por siempre fiel. Grandes sus obras, y yo sé que lo harás otra vez. Tu promesa es el sí y el amén. Grandes sus obras, grandes sus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras, cantamos alegres en tu libertad. Exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, grandes tus obras. Aleluya, Dios. Aleluya, Dios soberano. Aleluya, Dios poderoso. Aleluya, Dios grande en poder. Ustedes cántenlo. Aleluya, Dios soberano. Aleluya, Dios soberano. Aleluya, Dios poderoso. Aleluya, Dios grande en poder, grande en poder. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras, cantamos alegres en tu libertad. Exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, grandes tus obras, grandes tus obras, oh grandes tus obras.
estar en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Fidelidad. Soy, te lo entrego hoy, a ti mi rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Ustedes canten, en mi vida ha sido bueno. Cántelo al Señor. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció.
cantaremos siempre, amén. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Cristo, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Y por siempre es santo, santo por siempre. Yo no sé si estás aquí hoy cargando con algo, quizás estás en una situación ahorita complicada, pero mientras cantábamos pensaba en este salmo y quiero leérselo. Quizás esto es una palabra del Señor para ti. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no se fatigará del día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Si eso era del Señor para ti, nomás diga amén. Vamos a orar. Dios, gracias por ser nuestro Padre amoroso. Gracias por ser el Dios que nos guarda, que nos protege, Señor. Tú conoces a cada uno de tus hijos que está aquí presente. Tú sabes, Señor, sus luchas. Conoces las circunstancias por las que están pasando, Señor. Y si están cargando con algo, Señor, yo pido que tu Espíritu Santo
traiga paz, traiga gozo. Señor, que ellos pueden descansar conociendo que tú estás en control. Tú estás obrando en sus vidas, Señor. Y aunque ahora quizás no parezca, Señor, tú tienes un plan perfecto, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Pido, mientras abrimos tu palabra esta mañana, que tu palabra, mediante tu Espíritu Santo, llegue a nuestro corazón, que redarguye, que corrige, que exhorta, Señor, que nos instruye en justicia, Padre. Necesitamos escuchar de ti esta mañana, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar de ti. Te amamos y te bendecimos y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Por favor, antes de que tomen su lugar, salude a alguien que tengan a la par. Los jóvenes y los niños pueden subir, ya las aulas están abiertas arriba y sus maestros los están esperando. Ahorita iniciamos. Pues buenos días, hermanos. Pueden ir tomando su lugar. Aquí hay unas sillas enfrente y creo, no sé si hay sillas en la cocina. Sí, ya van a sacar las sillas para los que están allá atrás de pie. Solo un anuncio breve. Mira, tenemos 2 cultos y el de las 9 de la mañana hay bastante espacio. Así que voy a solicitar, si usted ora con el Señor, pero si usted es veterano en esta iglesia, ¿qué quiere decir veterano? Porque ya me jalé una torta, porque veterano, algunos creían que estaba hablando de edad, pero no. Veterano me refiero a los que ya tienen rato de estar aquí en Palabra Viva, ya tienen varios años de estar aquí en Palabra Viva. ¿Por qué no orar? A ver si el Señor quiere que venga mejor a las 9. ¿Por qué digo esto? Porque gracias a Dios el Señor sigue trayendo más personas aquí a Palabra Viva. Y los que nos visitan por primera vez, normalmente van a llegar aquí en el segundo culto. Entonces, si podemos abrir más espacio en el segundo culto, va a ser más fácil para recibir nuevas personas. Y de una vez les digo, si usted está aquí por primera vez, gracias por venir, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Chris, yo soy el pastor principal aquí de la iglesia. Y hoy, si esta es su primera vez aquí, le fue súper bien, porque después de este culto tenemos un almuerzo para usted. Vamos a compartir lo de bienvenida a casa. Esto es un tiempo donde vamos a poder conectarnos, conocernos y también compartir un poco acerca de la iglesia. También, súper importante, para que sepan, los jóvenes vienen a mi casa hoy a las 5. Así que todos los jóvenes, bueno, los jóvenes ya subieron, pero ustedes, papás de los jóvenes, mándamelos allá a mi casa en Quebrada Honda. Ahí los vamos a esperar, vamos a tener pizza y disfrutar juntos. También los anuncios para hoy. ¿Lo puede poner? Ok, sí, Escuela 412. Escuela 412, perdón, ¿puede poner la anterior? Como pueden ver, actualizamos ya el logo de la iglesia. Este es el nuevo logo de la iglesia. Estábamos pensando porque en abril cumplimos 10 años de ministerio aquí, Palabra Viva, ya como iglesia oficial, autónoma, con nueva visión y es hermoso. Entonces estábamos viendo esto, pero a la vez tenemos que mandar a hacer rótulos para reponer las que están en el techo y así. Entonces en lugar de esperar hasta abril, vamos a introducirlo de una vez. Entonces este es el nuevo logo, Palabra Viva Calvary Chapel, establecido 2017. Ahora sí, Escuela 412. Vengan el jueves a las 6:30, incluso si no pudo estar la semana pasada, venga esta semana. Si tienes preguntas o necesitas información, puedes hablar con Pastor Dani, él le puede enviar el manual que tiene que traer impreso, pero venga a aprender con nosotros cómo estudiar la Biblia para que usted puede estudiar y si Dios abre la puerta, usted compartir con otras personas también cómo, qué es lo que dice la palabra de Dios. También la conferencia Levántate y Anda, ya vamos a dar inicio este fin de semana. Incluso si no se inscribió para la conferencia el sábado, pero usted dice, quiero ir el viernes en la noche, venga el viernes en la noche, 6:30. Si usted no puede venir el sábado en la mañana, pero dice, yo puedo ir en la tarde, venga el sábado a las 6:30. El registro
principalmente es para saber quiénes van a estar aquí el sábado en la mañana, porque estamos alistando el almuerzo. Entonces, si usted tiene pensado venir el sábado en la mañana, venga, esto va a ser un tiempo muy edificante, y hemos estado trabajando en los detalles, en los mensajes, porque queremos que esto sea un tiempo de crecimiento, que usted pueda decir, wow, invertí ese día, ese sábado y el viernes en la noche, y la verdad, después de esto, ahora siento que estoy listo para el siguiente nivel que el Señor tiene para mí. Entonces, sí, esos son los anuncios para hoy. Y hoy, como pueden ver, yo no me he visto así siempre, pero hoy es primer domingo del mes. Vamos a compartir la Santa Cena después de este culto, del mensaje. Pero hoy tengo el gran privilegio y una emoción. No sé por qué tengo ganas de llorar, pero no voy a llorar. Pero siento una emoción de poder decir, abren sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Hoy damos inicio a nuestro nuevo estudio de Romanos, capítulo a capítulo, verso a verso. Ahora, ¿cuál es el título de el subtítulo de este estudio? Es Romanos, obviamente, pero como pueden ver ahí, el Evangelio según la gracia. El Evangelio según la gracia. Es el mensaje de Dios que es central aquí en este libro, que es la gracia. Y hoy vamos a estar viendo varias palabras de qué es la gracia, qué es ser apóstol, qué es el Evangelio, qué es ser un siervo. Vamos a ver, porque estos temas son muy importantes que vamos a estar viendo a lo largo de este libro, y es importante que lo tengamos claro desde ya. Entonces, Romanos capítulo 1 dice así, verso 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, Pablo escribe este libro de Romanos a la iglesia que se encuentra en Roma. Pero esta carta que Pablo escribe a los romanos es muy diferente a todas las otras cartas que él escribe. Cuando Pablo escribe una carta a una iglesia, voy a mover esto, no los veo a ustedes, Angélica. Cuando Pablo escribe una carta, normalmente está escribiendo a una iglesia a la que él fundó, o para corregir algo que estaba sucediendo en una iglesia. Por ejemplo, en Gálatas. Gálatas es una iglesia que salió del ministerio que él tuvo en Éfeso. Y esa iglesia, después de un tiempo, comenzó a enseñar acerca del legalismo. Entonces, Pablo tuvo que escribir esa carta para corregir lo que estaban enseñando ahí acerca del legalismo. En Corintio, la iglesia se había desviado tanto, cuando compartían la Santa Cena, algunos estaban emborrachando ahí con el vino, otros estaban viviendo en inmoralidad sexual, diciendo, mira cómo somos tan llenos de gracia y de perdón, personas están viviendo en pecado y hacemos como si no pasa nada. Pablo escribe una carta y dice, eso está mal y corrige eso. Otras cartas, como las dos cartas a Timoteo y Tito, son hijos espirituales de él. Son personas jóvenes que él crió en el camino del Señor y los estableció como pastores. Entonces él escribe cartas a ellos animándolos a que sigan. Pero Pablo, al escribir Romanos, es completamente diferente, porque Pablo nunca plantó esa iglesia en Roma. De hecho, cuando escribió esto, nunca había visitado a Roma. Entonces, ¿por qué está escribiendo a la iglesia en Roma? ¿Cómo se enteró de que había una iglesia en Roma? Recuerda, no hay redes sociales, no hay teléfonos, no hay manera de vivir. Ahí hay palabra viva Roma, ¿verdad? No es nada de eso. ¿Cómo es que se enteró de esta iglesia? Cuando llegó a Corinto. Llegó a Corinto solo y estaba en un punto muy bajo en su ministerio, donde sentía desánimo, donde estaba decepcionado porque no estaban sucediendo las cosas como él hubiera querido. Conoció una pareja, Aquila y Priscila, y cuando los conoció se enteró de que ya eran cristianos y que venían de Roma. Así que dijo, ¿cómo es que conocieron a Dios? Dijeron, bueno, ahí, Pablo, hay una iglesia en Roma. Hay una iglesia en Roma y ahí fue donde conocimos a Dios. Escuchamos del Evangelio, y Pablo se impresiona, Pablo se asombra. ¿Cómo que hay una iglesia allá? Yo nunca he ido a Roma, yo no sabía que el Evangelio ya había llegado a Roma, y ahora hay una iglesia que está en Roma. Para él era sorprendente. Así que él comienza a escribir esta carta y comienza a contactarlos y quiere conocerlos, y esta carta eventualmente llega a ellos, porque recuerda, cuando Pablo está en Corintio, ya habíamos estudiado el libro de Hechos. Nuestro estilo de enseñar la Biblia es capítulo por capítulo, verso por verso. Hemos estudiado el Evangelio de Juan,
Hechos y ahora estamos en Romanos. Entonces ya habíamos estudiado lo que sucedió cuando él llega a Roma. Pablo quería ir a Jerusalén, de Jerusalén ir a Roma, conocer a los hermanos ahí y de Roma ir a España, porque España era el fin del mundo conocido. En ese entonces no conocían las Américas, lo que está de este lado del mundo, entonces solo conocían lo que estaba ahí y para ellos el extremo más lejos era España. Entonces Pablo dice, yo quiero llegar a España, yo quiero llevar el evangelio ahí. Entonces eso es el plan, pero sabemos la historia. Fue arrestado en Jerusalén, pasó años en la cárcel, finalmente él apela a César y así es como llega a Roma. Y sabemos que esta carta ya les había llegado a los hermanos en Roma, porque si miras una hoja hacia atrás, en Hechos capítulo 28, dice en el verso 14, desde donde habíamos hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego Pablo como prisionero fuimos a Roma. ¿Y qué sucede cuando llega a Roma? De donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta Foro de Apio y de 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Ellos recibieron esta carta y cuando se enteraron de que Pablo viene, viajaron todo un día para llegar a la playa a encontrarlo a Pablo, y así caminaron otro día de regreso a Roma. Entonces Pablo escribe, y la pregunta para nosotros también es: sabemos cuándo, sabemos cómo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que Pablo escribió esta carta? Si no está corrigiendo algo que está mal en esta iglesia, si no es animar el pastor de la iglesia en Roma, entonces ¿por qué es que escribe esta carta? La realidad es que no sabemos por qué es que lo está haciendo, pero sí sabemos esto: al ver toda su vida, él ha pasado 3 viajes misioneros. Y en sus 3 viajes misioneros, él ha enfrentado muchas cosas. Lo han golpeado, han naufragado en el mar, como vimos en Hechos, hasta le mordió una serpiente, ¿verdad? Lo han apedreado, lo han dejado para muerto, ha sido encarcelado, todo, ha experimentado de todo. Y ya cuando llega a Corinto, ya está al final de su 3er viaje misionero. Entonces él va a Roma, pero él puede saber de que algo va a suceder, porque cada ciudad donde él iba a evangelizar, siempre había alguien que decía de parte de Dios que lo único que le esperaba en Jerusalén eran cadenas. Entonces Pablo sabe que probablemente estoy al final de mi viaje y al escribir a Roma me gustaría compartirles todo el evangelio. Yo quiero que entiendan todo lo que yo conozco del Antiguo Testamento y la salvación que hay en Jesús. ¿Por qué? Porque durante el viaje misionero de Pablo, el primero, él compartía lo que conocía y él podía contar acerca del Evangelio. Pero era más profundo ya en su segundo viaje misionero. Iba caminando con el Señor, creciendo más, así que compartía un poco más el evangelio completo, ¿verdad? Pero ya en su 3er viaje misionero, es como que él ya tiene todo. Ya tiene el evangelio completo y él quiere asegurar de que eso llega a Roma. ¿Por qué? Porque si llega a Roma, la iglesia en Roma lo puede esparcir para todo el mundo conocido. Así que probablemente Pablo, al final de su 3er viaje misionero, dice: yo quiero documentarlo todo, yo quiero asegurar de que lo escribo todo y que eso llegue a Roma. Por si alguna razón yo no llego a Roma, yo quiero asegurar de que ellos en Roma, en el punto estratégico, ellos tengan todo este evangelio completo. Así que por eso Pablo escribe esta carta. Ahora, les voy a mencionar, cuando Pablo escribe las epístolas, él siempre se introduce de una manera diferente. Pero cuando él se introduce como apóstol de Jesucristo, usted ya sabe desde esa primera línea, esta es una carta de corrección. ¿Por qué? O de instrucción. Porque normalmente cuando Pablo se introduce como apóstol de Jesucristo, él quiere dar de entender desde un solo: todo lo que estoy compartiendo en esta carta, yo quiero que sepan que esto viene de parte de Dios. Esto no son ideas mías, esto no son mis consejos para ti, esto es de parte de Dios para ustedes. Así que él se introduce como apóstol de Jesucristo. Pero ¿cómo se introduce aquí, hermanos? En el verso 1, Pablo, ¿qué? Siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. ¿Por qué se introduce como siervo de Jesucristo? Esta palabra siervo, algunos de ustedes saben que es la palabra doulos. Doulos quiere decir esclavo.
Él es esclavo de Jesucristo. Ahora, ¿qué es un esclavo? Un esclavo es una persona que vive y existe para cumplir la voluntad de otra persona. Eso es un esclavo. Y cuando nosotros hablamos de la esclavitud, nosotros tenemos una idea de personas que son esclavos, pero no por voluntad propia. No, personas los han comprado, personas los han metido en esclavitud. Y es algo malo, es algo feo, ¿verdad? Pero Pablo, al decir doulos, él está hablando no que es esclavo por obligación, sino esclavo por elección. Pablo elige ser esclavo de Jesucristo. Y nosotros conocemos toda la historia de Pablo. Nosotros que conocemos ya el Evangelio sabemos esto: Dios nos salvó y nos perdonó de todos nuestros pecados, no para hacernos esclavos de Él, sino para convertirnos en sus hijos. Eso es lo que el Evangelio produce, nos adopta como hijos de Dios. Y ahora, como vamos a ver en Romanos 8, tenemos el derecho de decir: Abba, Padre. Eres mi padre, eres mi papito, literalmente, en hebreo, Abba. Ahora, si somos hijos de Dios por medio del Evangelio, ¿por qué Pablo no se introduce como Pablo, hijo de Dios? ¿Por qué aquí no se introduce como Pablo, apóstol de Jesucristo? Aquí se introduce como Pablo, esclavo por elección o esclavo por amor a Jesucristo. ¿Qué fue lo que sucedió en la vida de Pablo para que él quisiera ser un esclavo voluntariamente? ¿Qué persona quiere esclavizarse a otra persona o otra cosa? Nadie. Las personas que son esclavos a la drogadicción, al alcoholismo, ellos son esclavos no por voluntad propia. Ellos están esclavizados y desean salir de ahí, pero no pueden, ¿verdad? Existen simplemente para seguir en ese ciclo. Cuando pensamos de los esclavos en la antigüedad, incluso el día de hoy, en el tráfico de los humanos, todavía son personas que no han elegido vivir en esa vida. Pero es algo que les ha pasado, ¿verdad? Pero digamos, ¿quién persona en su sana juicio dirían: yo elijo, decido ser esclavo de otra persona? ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? Podemos decir esto: su vida fue transformada por medio del Evangelio. El Evangelio transformó su vida, cambió su identidad, y ahora él siente un deseo por ser esclavo de Jesucristo. En Filipenses capítulo 3, Pablo habla acerca de esto, del Evangelio que produjo este deseo en él. En otra carta que escribe a la iglesia en Filipos, él dice esto en Filipenses capítulo 3, verso 7: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, él dice: mira, esto es quién era yo antes de Cristo. Yo tenía posición, yo tenía dinero, yo tenía prestigio, yo era famoso, yo era conocido, todo esto, yo tenía posición en la sociedad. Esto es quién era yo. Pero dice: por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Eso para mí es basura, por amor de Cristo. ¿Notan? Por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. Él dice: no solo mi pasado, pero aún si tuviera algo hoy, aún estoy dispuesto a tenerlo como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por, ¿qué? Basura. Él dice: todo para mí es basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y poder de su resurrección y participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo dice: esto es el Evangelio. Yo deseo ser hallado no en mi justicia, sino en la justicia de Jesucristo. Yo he sido perdonado por Él, así que ese gran amor, esa expresión de amor que Dios ha tenido conmigo, el Evangelio en sí, eso me lleva a un punto donde yo estoy dispuesto a tomarlo todo como basura, con solo conocerlo a Él y estar cerca a Él. ¿Usted se siente así con Dios?
¿Usted siente ese compromiso con el Señor? Donde dice, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a hacer un lado toda mi vida, todos mis deseos, mis planes, mi dinero, mis cosas. Para mí, que todo sea basura con tal de conocer a Jesús, quien murió por mí y resucitó por mí. Deberíamos, pero yo puedo decir, yo no estoy así todo el tiempo. Pero ¿por qué es que alguien quizás no esté viviendo en esa vida donde dice todos los días, yo soy esclavo de Jesucristo, soy hijo por todo lo que Él hizo, soy adoptado como su hijo, pero aún así yo elijo vivir como esclavo, no hago mi propia voluntad, no deseo riquezas o posesiones en esta vida, lo único que yo deseo es hacer la voluntad de Él? ¿Por qué alguien no pensaría así? Porque no conoce el Evangelio en su totalidad. Puede ser, al no entender el Evangelio, uno diría, bueno, Jesús, Dios, la religión, el cristianismo, la iglesia, todo eso es bonito, pero eso lo hago los domingos, ¿verdad? Dios es parte de mi vida, es un check en mi lista, ¿verdad? Yo estoy bien económicamente, en mi trabajo, mi familia y Dios, entonces todos los vasos están cubiertos, entonces yo estoy bien. Personas tratan a Dios como de esa manera, piensan de Jesús de esa manera, pero Pablo nos está mostrando otra perspectiva. Él dice, no, yo vivo como esclavo, yo rindo mi voluntad, yo rindo todo quien soy, todo lo estimo como basura con tal de conocerlo, al que murió por mí, al que entregó todo por mí. Eso es lo que es un siervo. Pablo no es empleado de Jesucristo, Pablo no es asistente de Jesucristo, Pablo no le ayuda a Jesucristo. ¿Qué es lo que él es? Un esclavo de Jesucristo. Un esclavo. Y yo creo que cuando nosotros conocemos el Evangelio en su totalidad y podemos entenderlo realmente, lo que significa para nosotros, llegaríamos todos a este lugar donde diríamos, yo estoy dispuesto a hacer toda mi vida a un lado con tal de vivir para Él y cumplir su voluntad. Y yo creo que nuestro estudio a través de Romanos nos va a ayudar a hacer eso, nos va a ayudar a entender el Evangelio, y ojalá, si no estamos ignorando el Espíritu Santo va a ir transformando nuestra vida, y poco a poco vamos a estarnos entregando más y más a Él, donde estamos dispuestos a rendirlo todo por amarlo a Él, servirlo a Él, seguirlo a Él. El Evangelio, ¿qué es lo que produce? Rendición total. El Evangelio produce rendición total. Pero dice, yo soy esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Ahora, nosotros escuchamos de los disque apóstoles el día de hoy, ¿verdad? Hoy viene el apóstol fulano de tal y así. Eso no es correcto. ¿Por qué? ¿Qué es un apóstol legítimo? Un apóstol legítimo es una persona que ha sido escogido y enviado directamente de parte de Jesús para cumplir su obra, que es evangelizar, predicar, establecer iglesias y escribir las Escrituras. Entonces, ¿existe un apóstol el día de hoy en este sentido? No. Entonces, ¿qué hago si las personas dicen, hola, yo soy apóstol Chris? Dile, ¿cómo estás, hermano Chris? No le faltes tampoco el respeto ni nada, pero él no es apóstol. No hay ningún apóstol el día de hoy así como ellos, como los originales. ¿Cuándo fue Pablo comisionado de parte de Jesús directamente en el camino de Damasco? Jesús se presentó a él. Uno de los requisitos es que tiene que ser testigo ocular del Jesucristo resucitado. Y adivina qué, Jesús resucitado se presentó a Pablo y le comisionó y dijo, id, porque es importante que lleves el Evangelio a los gentiles. Fue comisionado por él. Pero ahora, ¿cómo es que se ve esto el día de hoy? Porque en Efesios capítulo 4 todavía nos dice que Jesús constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Para la iglesia. ¿Cómo es que se ve hoy? Ahora, apóstol, cuando nosotros miramos apóstol, obtenemos esa palabra del griego. Quiere decir uno enviado, uno que es enviado. Pero saben, en latín existe esta misma una palabra que significa lo mismo. Cuando se traduce de griego a latín, adivina cuál es la palabra para la persona que es enviado. Misionero. En latín es misionero. ¿Qué es el trabajo de un misionero?
ir y llevar el evangelio a personas, establecer iglesias y seguir adelante. Ese es el trabajo de los misioneros. Es el trabajo de ir y hacer discípulos de las naciones. Y de cierta forma, pero en otro nivel muy inferior, no sé, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes ha sido comisionado por Jesús de ir y hacer discípulos de las naciones. Ahora tenemos dos opciones: o nos llamamos todos apóstoles o ninguno apóstol. Y yo opto por ninguno, ¿verdad? Ninguno se va a llamar apóstol, pero todos somos misioneros, por eso decimos así. Pablo es apóstol en el sentido de que él fue comisionado por el Señor para llevar el evangelio a nuevos lugares, establecer comunidades cristianas, iglesias donde personas eran discípulos de Jesucristo y donde las personas llegaban a ser discípulos de otras personas también. Eso era el trabajo de Pablo. Pero ahora, noten que dice que es un llamado a ser apóstol. Entonces, él no dice esta es mi posición. No dice tampoco que esto es mi trabajo para el Señor, así es como yo le ayudo al Señor. No, él dice, ¿quién soy? ¿Cuál es mi identidad? Yo soy esclavo de Jesucristo. Yo cumplo solo su voluntad. Hago mi voluntad, mis deseos, mis planes a un lado. Yo existo solo para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios fue que yo fuese apóstol. Eso es el plan de Dios. Como esclavo de Él, si Él me dice, tu trabajo es limpiar los servicios, entonces eso es lo que yo haría. Pero el Señor me llamó a ser apóstol, así que eso es en lo que me ocupo. Ahora, siervo de Jesucristo, pueden hasta circularlo y poner esclavo ahí en su Biblia si quieres, esclavo de Jesucristo, porque eso es lo que significa ese nombre doulos, llamado a ser apóstol. Ya sabemos, enviado para predicar el evangelio, ¿cierto? Apartado para el evangelio. Eso es hermoso. Porque eso nos da como la imagen de Jeremías, ¿verdad? Que desde el vientre Dios lo llamó. Hasta Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando estaba en el vientre de su madre Elizabeth, el Espíritu Santo vino sobre él. De un sentido, Pablo dice, desde que yo nací, desde que Dios me formó, Él me dijo, esto es el trabajo exclusivo de Él. ¿Sabía usted que cada uno de ustedes también tiene ese llamado? Antes de que Dios dijera, sea la luz, Dios ya tenía un plan para su vida. Dios ya tenía un propósito para su vida. Un llamado para ti. Recuerda, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, literalmente poima, eso es obra maestra de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un plan para su vida, así como lo tuvo con Pablo. Entonces, cuando usted encuentra lo que el Señor te ha llamado a hacer, usted también podrá decir, apartado para X cosa. Pablo dice, yo fui apartado para el Evangelio de Dios. ¿Y qué es el Evangelio de Dios? Eso es el primer punto ahí. El Evangelio es de Dios, de Dios. El Evangelio no es una doctrina, el Evangelio no es una lista de ideas o creencias espirituales que establecieron en la primera iglesia en Jerusalén, no es una declaración de fe que el pastor Santiago escribió y dijo, esto es lo que vamos a creer como iglesia, esto es el Evangelio. No, ¿qué es el Evangelio? Es divino, viene de Dios mismo. ¿Y qué es el Evangelio? Nos preguntamos, ¿qué es el Evangelio entonces? El Evangelio literalmente son buenas nuevas, o quiere decir buenas noticias. Es una proclamación, es una proclamación. En aquel entonces, en Roma, si el emperador tuvo un hijo y era varón, salían todos los heraldos así a todo el imperio romano y gritaban, Evangelio, Evangelio, Evangelio. Y todos paraban para decir, a ver, ¿qué son las buenas noticias? ¿Qué son las buenas nuevas? El emperador, su esposa, tuvieron un hijo y es varón. Entonces todos se alegraban, ¿verdad? Entonces eso es lo que son el Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, buenas noticias, ¿de dónde? Ya vimos aquí, de Dios. Es divino, viene de parte de Dios. Segundo,
que Él había prometido antes por sus profetas a las santas escrituras. Entonces, eso es el segundo punto acerca del Evangelio. Primero vemos que es de Dios, no fue un invento de la iglesia, no fue un invento de algún pastor, no es una filosofía o una creencia espiritual. El Evangelio es divino, viene de Dios, pero tampoco es algo nuevo. Dice que fue profetizado, prometido antes por las profetas en las santas escrituras. Eso quiere decir que desde el inicio de todo, siempre fue el plan de Dios mandar a su Hijo a morir en nuestro lugar y perdonar nuestros pecados. El sacrificio de Jesús no fue un plan B, fue el plan A. De hecho, para Dios no hay plan B, no hay plan C. Él tiene su plan. Y el plan siempre fue el mandar a su Hijo a morir por nosotros. Por eso el título de Jesús, uno sumamente importante, en Apocalipsis 13, verso 8, dice: el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios dijera sea la luz, ya era el plan de Dios que Jesús muriera en nuestro lugar. De hecho, en Gálatas, cuando Pablo escribe a la iglesia en Gálatas, habla acerca del Evangelio en Gálatas capítulo 3, verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los creyentes, dio de antemano, escucha esto, la buena nueva. ¿Qué son buenas nuevas? ¿Qué es la palabra que usamos para eso? Evangelio. Dio de antemano la buena nueva o el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Desde el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, ya tenemos profetizado que viene un Mesías para salvarnos de nuestros pecados. En Génesis capítulo 3, cuando Dios está trayendo la maldición sobre Adán y Eva y la serpiente por el pecado que cometieron, ¿qué es lo que dice? Él dice que la simiente de la mujer tendrá enemistad contra la simiente del serpiente, pero él dice: usted le herirá el calcañar, pero él aplastará tu cabeza. Pero la pregunta es esta: ¿la mujer tiene simiente? No, el hombre sí. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo desde el capítulo 3 de Génesis? De que viene el Mesías y él va a nacer de una virgen. Además de eso, al final de ese capítulo dice que Dios tuvo que hacerles túnicas de pieles. ¿De dónde obtuvo los pieles? Tuvo que sacrificar un animal. Tuvo que sacrificar un animal para cubrirlos. Pero esto no para ahí, sigue y sigue y sigue. Y uno llega al arca de Noé. ¿Sabe lo que es el arca de Noé? El arca de Noé es una imagen de la cruz. Imagen de la cruz. Uno va más adelante y llega a Abraham, cuando dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo? Abraham supo de que por medio de él, su linaje, su descendencia, iba a nacer el Mesías que iba a perdonar el mundo de todos sus pecados. Uno va más adelante y cuando Dios le dice a Abraham, y le dice: tome a Isaac, tu único hijo, el hijo a quien amas, y sacrifícamelo. ¿Sabes? Esa es la primera aparición de la palabra amor en la Biblia. Es en Génesis, cuando Dios dice a Abraham: toma al hijo a quien amas y sacrifícamelo. Eso no es una imagen de que sí, el cuchillo no entró en el corazón de Isaac, pero el padre sí crucificó a su hijo, ¿verdad? Él sí lo llevó hasta lo máximo. Miramos una y otra vez en todas las profecías de Isaías 53, de Salmo 22. Uno comienza a ver todas estas profecías que todo está señalando a que viene el Mesías, Jesús. Jesús. Esto no es algo nuevo, esto no es algo moderno. Esto fue el plan de Dios antes de que creara este mundo. ¿Y cuál es el enfoque? Verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Las buenas noticias, ¿qué es? ¿Qué son las buenas noticias? No es una filosofía, no son creencias espirituales, es una persona. Es una persona, Jesucristo, su Hijo. Todo tiene que ver con el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que el mensaje no es solamente algo teológico que nosotros llevamos a las personas. Cuando evangelizamos a las personas, no les estamos diciendo: lo que tienes que hacer es cambiar tu vida, lo que tienes que hacer es mejorar esto en tu vida.
O si vienes a Dios, Él puede arreglar tu matrimonio, Él puede solucionar tus problemas económicos, Él te va a bendecir, vas a tener salud. No, eso no es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué son las buenas noticias? Jesús, punto. Jesús. En Él tienes todo lo que necesitas. ¿Y qué es lo que necesitas? No necesitas más dinero, no necesitas felicidad. Lo que necesitamos es el perdón de nuestros pecados. Eso es, nada más. Eso es el Evangelio. Jesús vino para morir por tus pecados y en Él usted puede tener perdón absoluto. Eso es el Evangelio acerca de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y esta persona, ¿quién es? Primero, era linaje de David según la carne. Hablando de quién era, completamente humano, ¿verdad? Pero no solo de la carne, dice verso 4, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él demostró, como había demostrado antes por sus milagros, pero ese fue el hecho más importante para manifestar quién es. No es solamente completamente hombre, pero también es completamente Dios. ¿Por qué no decimos 100%? Porque no puedes tener 100% hombre y 100% Dios, son 200%. O sea, no puede, no funciona de esa manera. Por eso decimos completamente o verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Este no es simplemente un buen maestro, esto no fue simplemente un buen rabino, no, esto es Dios en la carne. Dios vino a nosotros, eso es el Evangelio. Y eso es lo que nos hace a nosotros completamente diferente que cualquier otra religión en el mundo. Porque toda religión en el mundo, hermanos, esta mañana que venía para acá, hay personas haciendo su caminata, ¿verdad? Para ir a la iglesia católica. ¿Para qué? Están buscando un milagro. Están buscando solución para su vida. Es triste porque yo vengo para acá sabiendo el Evangelio es que Jesús puede salvarnos de nuestros pecados. Pero toda religión está buscando agradar a Dios por medio de sus obras. Si yo puedo ser mejor persona, merezco la salvación. Si yo puedo hacer más buenas cosas que malas cosas, entonces Dios me va a permitir entrar en el cielo. Dios conoce mi corazón. La gente inventa un montón de cosas porque cada religión es, usted tiene que cumplir, usted tiene que hacer algo para lograr obtener la salvación de Dios. Nosotros como cristianos creemos todo eso al revés. No es que nosotros tenemos que llegar a Dios, no, Dios vino a nosotros. No es que nosotros teníamos que limpiarnos y mejorar nuestra vida para Él aceptarnos, no. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto no es algo de simplemente borrón y cuenta nueva. Sí, has fallado mucho, pero ahora nomás échale más ganas y puedes hacerlo bien ahora. No es borrón y cuenta nueva. Esto es eliminar todo tu pecado pasado, presente y futuro. Eso es el Evangelio, es Jesucristo, que no es solamente hombre, pero es Dios en la carne. Y siendo Dios en la carne, Él tiene la capacidad para pagar tus pecados y eliminarlos por completo, porque lo que ocupabas era alguien justo, era alguien puro, era alguien perfecto. Y sabes, en todo nuestro universo solo hay una persona así, y eso es Dios mismo. Por eso Dios dijo, yo lo hago, yo voy, yo muero por él, por ella. ¿Y por quién? Ese mismo Jesús, completamente hombre, completamente Dios, por quien también, verso 5, recibimos la gracia y el apostolado. Esto es interesante, porque realmente lo que Pablo está escribiendo aquí en griego es la gracia del apostolado. Parece que él está dando más para ese lado, la gracia del apostolado. ¿Por qué? ¿Qué es gracia? Ya vimos lo que es ser esclavo, ¿verdad? Dulos. Ya sabemos lo que es apóstol. Ya sabemos lo que es el Evangelio, las buenas noticias. Sabemos que es de Dios, es divino. Sabemos que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Sabemos que se trata exclusivamente del Hijo de Jesucristo. Y ahora, ¿qué es esta palabra gracia? ¿Qué es gracia? Hablamos de gracia mucho, pero ¿qué es? Gracia es esto, es recibir algo bueno de Dios que no mereces. Recibir algo bueno de Dios que no mereces. Eso es gracia.
Y Pablo dice, mi apostolado, el hecho de que yo puedo servirle a Dios como un apóstol, eso es gracia, es algo que no merezco. ¿Por qué? Porque Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo estuvo ahí aprobando cuando estaban apedreando a Esteban. Pablo salía de Jerusalén con cartas para encarcelar no solo a hombres, pero también a mujeres y niños, a meterlos en la cárcel por ser cristianos. Pablo era blasfemador, pero también antes de encarcelarlos, antes de apedrearlos, Pablo obligaba a los cristianos a blasfemar a Dios. Y Pablo dice, el hecho de que hoy yo puedo ser apóstol del evangelio, él dice, esto para mí es gracia de Dios, porque no merezco poder hacer esto, pero por la gracia de Dios tengo este privilegio. Hermanos, ¿el servir a Dios es un privilegio para usted o es una carga? Cuando nosotros nos toca servir un domingo aquí, decimos, ay, otra vez me toca con los niños. O decimos, wow, gracias Dios que yo puedo ser parte de tu obra, de lo que estás haciendo. Porque Pablo tiene una perspectiva muy diferente que quizás la mayoría de nosotros tenemos. Para él no es una carga. Él reconoce, después de todo lo que Dios hizo para mí, me permite, conociendo toda mi vida, conociendo todos los secretos de mí, me permite colaborar con Él en su obra. Es un privilegio, es gracia. Es gracia. Y vamos a ver que ese tema de gracia es central en todo este libro. Por eso nuestro subtítulo es El Evangelio según la gracia. Porque nos vamos a dar cuenta que nuestra salvación no depende de lo que usted y yo hagamos. No depende de todos los fracasos y los errores que usted ha cometido. Usted puede decir, no, pero es que usted no me conoce. Si me conocieras, entonces usted diría, uy, sí, quizás usted no. Pero ¿sabes? Yo no tengo que conocerte porque conozco a este Dios, conozco a este Jesucristo de este evangelio, conozco esta palabra que nos muestra que nada puede separarte del amor de Dios, ninguna cosa creada, y eso te incluye a ti. Tu salvación está seguro en las manos de Dios porque no depende de ti, es gracia. Vamos a Efesios capítulo 2 para que veamos. Uno nomás va más adelante, después de Corintios, Gálatas, Efesios, está este libro. Efesios capítulo 2, escucha acerca del evangelio, de la gracia. Algunos dicen que Efesios es como el libro de Romanos resumido, ¿verdad? Efesios capítulo 2. Dijo desde el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, escucha tu condición espiritual antes de Cristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, nuestra naturaleza era hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos antes de Cristo. Pero, ¿le echaste muchas ganas? ¿Usted se esforzó mucho? ¿Usted se maquilló mucho espiritualmente para buscar la aprobación de Dios? No, dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dicen en ese párrafo ahí? Por gracia sois salvos. Algo bueno de Dios que no merecemos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios o regalo de Dios, no por obras, escucha, para que nadie se gloríe. Nuestra salvación es solo por la gracia de Dios. Si no fuese por la gracia de Dios, cada uno de nosotros podríamos jactarnos y decir, pues obviamente Dios me salvó. Mira, soy buena persona.
Mira, mi educación. Mira, yo intento siempre hacer lo correcto. Y yo. No. Nosotros somos salvos porque Dios te amó cuando eras su enemigo. Porque Dios te amó cuando eras pecador todavía. Porque Dios vio tu necesidad por el perdón de tus pecados y Él dijo, yo lo pago. Yo voy, yo muero en su lugar, yo cancelo todo su pecado. ¿Para qué? Para que Él pueda tener una relación conmigo. Por eso Pablo dice, yo estimo todo como basura, con tal de conocerlo. Conocerlo. Eso es gracia. Gracia. No merezco ser salvo. Yo merezco el infierno. Pero aún así, en la gracia de Dios, Él dice, no, yo voy a bendecirte aun cuando no lo mereces. Esa palabra en el verso 5. Recibió la gracia del apostolado, el privilegio de ser apóstol. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión de Él? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Pablo dice, todo lo que hago tiene un propósito en sí, y es convertir a otras personas para que ellos vivan en obediencia a Él y por medio de eso glorifiquen a Dios. Eso es el propósito de todo. Pablo dice, mi trabajo, mi privilegio es ser apóstol para llevar el evangelio, para que más personas conozcan a Cristo y ellos pueden glorificarlo con su estilo de vida, viviendo en obediencia al Señor. Pablo dice, por eso hago lo que hago. Y él dice, de esas personas, él dice, aunque no los conozco, aunque no los he ido a visitar, aunque tengo ganas de conocerlos, él dice, ustedes también son parte de eso, porque todos somos llamados, escucha, a ser de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Pertenecerle a Él, ¿verdad? No está conectando otra vez esa esclavitud voluntario, donde dice, soy tuyo, ya no me pertenezco a mí mismo, yo te pertenezco ahora. Dice el verso 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esta es la introducción a Romanos. Es importante saber esto de Pablo aquí, y algo que nosotros podemos tomar, recibir y recordar. La gracia el evangelio no solo cambia tu destino, cambia tu identidad. ¿Okay? Usted quizás podría haber estado pensando en el evangelio de esta manera. El evangelio es mi entrada a la salvación y nada más. El evangelio simplemente es mi boleto al cielo y ya. Dios llega a ser, y el cristianismo y la iglesia, todo esto llega a ser simplemente parte de mi vida. Pero no, Pablo no está pensando así o sí. No. Pablo dice, no, esto no es simplemente parte de mi vida. No, Jesús es todo para mí. Yo soy esclavo de Él. Yo existo simplemente para cumplir su voluntad. No es algo que añadí a mi vida. Jesús llegó a ser mi vida. Yo soy de Él. Ven, el evangelio cambia no solo nuestro destino, debe cambiar nuestra identidad. Usted llega a ser una persona diferente. Y tu relación con Jesús es diferente. Como leímos en Efesios, antes eras enemistad, eras enemigo de Jesús, pero Él te dio vida y ahora eres hijo de Jesús, eres hijo de Dios. Noten, debe de haber un cambio de identidad. Y por tener un cambio de identidad, eso se refleja en nuestras prioridades. Dios quiere cambiar tu identidad y también quiere cambiar tus prioridades, porque ¿qué es lo que dice Pablo en lo que leímos en Filipenses? Él dice, yo estimo todo como basura, con tal de conocerlo a Él, el que me amó, el que se sacrificó por mí. ¿Usted está en este punto? ¿O usted todavía tiene sus prioridades donde dices, sí, Jesús, gracias por salvarme, gracias por perdonarme y darme mi boleto al cielo, pero estoy ocupado en estas cosas, tengo mis planes, necesito ver tal monto en mi banco, necesito cancelar ya la casa, necesito estas cosas, y mientras tanto, pues ahí voy los domingos, ¿ok? Para que tú estés tranquilo, pero yo puedo enfocarme en esto. Pablo dice, no. El evangelio lo que hizo conmigo es que vio todas esas cosas y dijo, todo esto es basura. Dios, ¿tú qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Es un cambio de identidad, es un cambio de prioridades.
Pero ¿sabes lo que sucede en esto también? Porque eso quizás puede producir un poco de temor en ti. Es decir, uy, pero ¿eso qué implica para mí? ¿Significa que ya no puedo lograr lo que quiero lograr? O esto o lo otro. Pero mira, cuando usted conoce el Evangelio como es, en su totalidad, tus deseos van a cambiar también. No vas a ver esto como, híjole, estoy nervioso, porque ¿qué es lo que eso implica para mí? Usted, al conocer el Evangelio y ver y entender todo lo que Dios hizo por nosotros, va a cambiar nuestro deseo y va a decir, yo no quiero nada de este mundo. Yo no deseo las cosas de este mundo. Lo único que yo deseo es una relación contigo. Yo quiero conocerte íntimamente por el resto de mi vida. Eso es lo único que es importante para mí. Tus deseos comienzan a cambiar. Y si usted todavía no está en ese punto, está bien. Pero yo espero que mientras nosotros leamos este libro, y lo estudiemos y veamos la palabra de Dios para nuestras vidas, yo espero que cada semana el Señor comience a obrar en nuestro corazón, cambiando nuestro corazón. Al conocerlo más, al entender más de su Evangelio, podríamos decir, yo quiero ser esclavo de Jesucristo. Yo quiero cambiar mi identidad. Yo quiero cambiar mis prioridades. Mis deseos y mi voluntad es diferente ahora, porque ahora entiendo realmente todo lo que Dios hizo por mí. Entonces quizás usted ha estado pensando en el Evangelio como simplemente información acerca de Jesús. Pero no, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es Jesús. Las buenas noticias de que nosotros éramos pecadores, pero Jesús vino a morir por nosotros. Y en Él hay perdón de pecados y hay una vida nueva. Amén. Esta mañana vamos a compartir la Santa Cena. Le voy a pedir a Pastor Dani que pase, que nos dirige en una canción. Y mientras él esté cantando esta canción, los hermanos van a estar pasando los elementos de la Santa Cena. Cuando usted los recibe, les voy a pedir por favor que se pongan de pie para yo poder saber ya cuando todos lo tienen, y es más fácil para los hermanos pasarlo mientras estamos sentados. Pero vamos a entonar esta canción y después les voy a leer otro pasaje de Romanos. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin manchas, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin manchas, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló,
tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué paz? Porque antes éramos enemigos de Él. Pero tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, por medio de Jesucristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este favor inmerecido de Dios, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En qué sentido tenemos entrada a la gracia de Dios? Pero también en esa misma gracia estamos firmes, porque es importante entender esto, hermanos. La gracia de Dios, nuestra salvación, el Evangelio, no es solamente un inicio para nosotros. Toda nuestra vida con el Señor y nuestro camino con el Señor depende de la gracia de Dios. El hecho de que estamos aquí con vida es por la gracia de Dios. El hecho de que somos salvos a pesar de las veces que seguimos fallando es por la gracia de Dios. No importa las veces que cometemos errores y pecamos no deseando hacerlo, pero aún así lo hacemos, estamos cubiertos por la gracia de Dios. Dice verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Estos elementos aquí representan, es un símbolo, representa el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros y la sangre que fue derramado por nosotros. Este pan, al representar su cuerpo, nos recuerda que Él es nuestro sustituto. Nosotros merecíamos todo, la ira de un Dios santo sobre nosotros por nuestro pecado. Y eso iba a suceder, como dice aquí, salvos de la ira. Y eso iba a suceder para nosotros en el infierno por una eternidad. Pero Jesús vino como nuestro sustituto. Y sobre esa cruz, cuando estaba en esa cruz, Él recibió toda la ira del Padre que era para nosotros. Él la recibió como nuestro sustituto. Y cuando Él murió, su sangre fue derramado. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué es importante la sangre? Porque Dios establece un patrón desde un inicio en el Antiguo Testamento, que sin el derramamiento de sangre no hay expiación de los pecados, porque Él dice, la vida está en la sangre. Entonces lo que hacemos, Jesús dijo, haz esto en memoria de mí. Nosotros recordamos de que es por el sacrificio de Jesús que hemos sido perdonados por nuestros pecados y hoy día permanecemos perdonados por nuestros pecados. Hoy día usted todavía eres salvo, no por tus obras, no porque eres buena persona, sino porque Cristo tomó tu lugar y derramó su sangre para limpiarte de todos tus pecados. Ahora, estaba considerando esta mañana, a veces nosotros necesitamos un nuevo empezar. Hoy es un nuevo día, hoy entramos en una nueva semana, estamos empezando un nuevo mes, hoy empezamos un nuevo libro de la Biblia, ¿verdad? Y quizás esto sea un buen momento para usted también empezar de nuevo con el Señor. Quizás hay ciertas cosas que usted ha permitido en su vida que sabes que no es correcto y usted puede decidir hoy, Señor, yo quiero dejar eso atrás,
Yo quiero empezar otra vez contigo. Quizás hay ciertas cosas por las cuales usted tiene que pedirle perdón al Señor, decir, perdóname, límpiame de nuevo. Necesito que purifiques otra vez mi corazón, que limpies mi conciencia. Yo quiero que no haya nada que me impide tener una relación contigo. Si necesitas hacer eso hoy, hazlo. Lo bonito es que nada cambia para con Dios. Dios nos ve, nos justificó, nos perdonó, nos salvó y nada cambia para Él. Pero nosotros de este lado de la eternidad sabemos, nos conocemos y a veces nos detestamos, ¿verdad? Porque decimos, no quiero ser así. Entonces aprovecha este tiempo, pídele perdón al Señor, pide que te dé un corazón nuevo, que limpie tu conciencia y que esto puede ser un nuevo empezar para ti también. Oremos juntos. Padre, gracias porque aunque puedas, tú nunca nos vas a rechazar. Tú eres nuestro Padre amoroso, siempre listo para recibirnos de nuevo, para limpiarnos, para purificarnos, Señor, y restaurarnos. Padre, alguno de nosotros aquí necesitamos que nos limpies otra vez, Señor, que purifiques nuestro corazón, que laves nuestra conciencia, que nos restaures otra vez, Señor, para seguir andando en la nueva vida que hay en ti, Señor. Padre, necesitamos un cambio en nuestras vidas, una transformación. Necesitamos, Señor, que tú remueves de nosotros todas esas cosas que no te agraden, Señor. Necesitamos que nos purifiques de nuevo, Señor. No hay ningún otro lugar donde podemos encontrar perdón, sanidad, restauración, aparte de ti, Señor. Señor, reconocemos que no es por nuestras obras, no es por ser buenas obras, Señor. No se trata de las veces que hemos fallado, Señor, sino solamente por tu sacrificio. Tú tomaste nuestro lugar en la cruz. Esto es lo que este pan representa, tu cuerpo entregado, golpeado, crucificado por nosotros, Señor, recibiendo sobre ti toda la ira de un Dios santo que era para nosotros, pero ahora tú lo tomaste y ahora nosotros no lo tenemos que tomar. Gracias, Señor, por tu cuerpo entregado por nosotros. Comemos el pan. Señor, así también hay algunos de tus hijos aquí, Señor, que están cargando culpa, condenación, dolor, Señor, por su pecado, Señor, y tú los conoces. Pero yo pido, Señor, que al tomar esta copa, ellos puedan recordar cuánto es que tú los amas, Señor. Que ellos son perdonados en ti. Que ellos tienen nueva vida en ti, Señor. Y que estás siempre listo para restaurar, Señor. Pido, Señor, que los llenes de tu Espíritu Santo. Que los llenes de tu gozo y de tu paz, Señor. Y al tomar esta copa, Señor, simbólicamente pedimos que nos limpies de nuevo, que nos purifiques, que laves nuestra conciencia, que podamos dejar todo atrás aquí, ahorita en este momento, Señor, y andar otra vez en nueva vida contigo. Tomamos de la copa. Padre, gracias, Señor, porque tu promesa es de que tú vienes pronto por nosotros. Esperamos tu venida, Señor, para estar físicamente contigo por el resto de la eternidad. Pero hasta que tú vengas, Señor, por nosotros, no queremos malgastar nuestro tiempo aquí. Ayúdanos a crecer más contigo, Señor, a conocerte más, a amarte más, Señor. A dejar el pecado atrás, Señor, y vivir en santidad para ti. Ayúdanos, Señor, a ver las personas que estás poniendo en nuestro camino que necesitan escuchar de ti, Señor. Úsanos como tus instrumentos. Hay muchas personas perdidas, Señor, y nosotros tenemos el Evangelio, el mensaje de tu Hijo Jesucristo. Usa nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por mis hermanos.
Bendícelos, Señor, guárdalos, recuérdales cuánto es que tú los amas, Señor, y que ellos pueden descansar en que eres el Dios todopoderoso, dueño y creador de este universo, y a la vez eres, Señor, su Padre amoroso. Ayúdanos a descansar en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, los amo mucho, y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Por los que se van a quedar para el almuerzo de bienvenida a casa, ahorita vamos a empezar, vamos a mover estas sillas y poner las mesas. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana si Dios lo permite.